Mi agradecimiento a la Universidad Andina Simón Bolívar, en particular a las profesoras Edi Laguerra y Lina Parra, por permitirme intervenir online en las jornadas internacionales de derecho administrativo vinculadas al derecho procesal administrativo. Muchas gracias. Voy a hacer referencia a algunas de las modificaciones introducidas el último año en la Ley Nacional de Procedimientos de la República Argentina. Como ustedes saben, mi país es un país federal, por lo tanto, cada provincia tiene una autonomía plena para regular sus procedimientos administrativos y su contencioso administrativo, fueros judiciales. Esta ley, la ley nacional, tuvo una modificación bastante importante el año pasado a través de la ley 27.742, denominada Ley Bases, que introduce, entre otros aspectos, solo me voy a referir a dos muy puntualmente, una serie de principios generales al procedimiento administrativo y que también va a tener nuevas incorporaciones que ya había tratado la doctrina y la jurisprudencia, vinculado al agotamiento de la vía administrativa, porque no hay en la República Argentina a nivel nacional un código contencioso, eh, digamos, administrativo, procesal, contencioso administrativo, en el ámbito nacional. Y por lo tanto, esta ley contiene algunas cuestiones vinculadas específicamente a esa relación de procedimiento administrativo, proceso judicial. Respecto de los actos administrativos de alcance individual, de alcance general o en aquellos casos en los cuales hay que recurrir a la justicia, pero no para impugnar un acto. El artículo 1 bis de la ley, es un decreto ley en realidad, 19.549, previó una serie de principios generales que ya estaban en realidad incorporados o estaban previstos en otros regímenes jurídicos, en otras leyes de distinta naturaleza, incluso regímenes de contratos, pero que merecían ser incluidos en el procedimiento, con un gran desarrollo previo de la doctrina argentina, y de la jurisprudencia. El primer principio que se menciona es el de juridicidad. Una juridicidad que va a ir mucho más allá que la legalidad, no es solo la ley o el reglamento, va evidentemente como tal a incluir tratados de derechos humanos, y esta es la interpretación que se realiza desde la doctrina principalmente, tratados de derechos humanos, convenciones y por supuesto principios generales del derecho, algunos de los cuales están previstos especialmente. Después va también a incorporar el principio de transparencia, seguridad jurídica, confianza legítima, simplificación administrativa, y, entre otros, buena administración y tutela administrativa efectiva. Muy interesante ambas. Una buena administración que no va a definir, que va a haber que interpretar también a la luz de la doctrina, de la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación a la administración, y de la propia jurisprudencia. Y una tutela administrativa efectiva que va a tener una fuerza particular porque como concepto desarrollado principalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente va a, digamos, a prever tres principios y tres derechos que ya estaban incluidos en la redacción anterior, como son el derecho a ofrecer prueba, a ofrecer y producir prueba, el derecho a ser oído y el derecho a una decisión fundada, sino que también va a incorporar una cuarta condición como derecho, que es el derecho al plazo razonable. Ese principio desarrollado también por el Tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sustancial a la tutela que se pretende, a la protección que se pretende de la administración. Ahora bien, como les comentaba, va a incorporar, la verdad, modificaciones, va a tener en cuenta la participación ciudadana,
va a modificar ciertos criterios en materia de acto administrativo, va a incluir algún supuesto del silencio positivo, va a reducir esa tramitación para justamente que se configure el silencio negativo. ¿Eh? Presentación de pronto despacho, 10 días, perdón, 60 días, si no se responde, automáticamente el silencio negativo y va a prever algún caso especial en silencio positivo. Pero me quiero detener en una figura que ya estaba incorporada, pero que va a tener una reforma que me parece que es sustancial por su vinculación directa con con el plazo razonable y en el cual acá voy a tener un proceso judicial, pero de una naturaleza distinta a la que sería la impugnación del acto. Me refiero, y voy a compartir pantalla para ser un poquito más clara, me refiero a la figura del amparo por mora. Término que uno podría decir, bueno, es una medida urgente, sí, sí, es una medida muy particular, un amparo por mora, un amparo distinto por mora, que en la redacción anterior era una redacción simple, el que fuera parte en un expediente administrativo, esto se mantiene, que le va a solicitar a un juez una orden de pronto despacho. Una orden de pronto despacho porque la administración no contestó. Entonces, es muy interesante esta acción judicial porque se configura en realidad una necesidad del particular, fíjense ustedes, de querer saber las causas por las cuales la administración le va a decir que no, teniendo en cuenta que puede dejar transcurrir los plazos para el silencio negativo. Y el particular tiene derecho a la tutela y para tener derecho a esa protección, y incluso para después poder defenderse ante la justicia con los fundamentos correspondientes, necesita saber justamente los motivos de la administración para negarle su derecho. Entonces, es procedente esta acción justamente cuando la administración deja vencer el plazo que tenía para expedirse o cuando no tiene plazo y lo excede irrazonablemente, ¿no? Eh, y de repente no emite un dictamen, no formula una interpretación aclaratoria, supuesto que se incorpora con la ley 27742, no dicta una resolución de mero trámite o de fondo, y la administración, y el administrador quiere que se dicte, porque quiere saber por qué la administración no se pide y no tiene ganas, en realidad, considera que no hace su derecho recurrir al silencio negativo, a los efectos del silencio negativo. Este, este artículo tuvo además otras modificaciones que sí le dan ese camino, como digo yo, o configura ese camino coordinadamente con la incorporación del derecho al plazo razonable. Fíjense ustedes, el particular presenta ante el juez su petitorio y lo que le pide al juez es una orden de pronto despacho. Le dice al juez, mire, yo quiero que usted le exija a la administración que me conteste. Eh, si el juez considera que la petición es conforme a derecho porque el plazo que se dejó transcurrir la administración es irrazonable, entonces le requiere la administración, primero, en un plazo muy breve, 5 días hábiles judiciales, no administrativos, el juez, que informe las causas por las cuales la demora se produjo, pero además el plazo dentro del cual se va a expedir. Y esto es nuevo, ¿no? O sea, no solamente le pide, le establece al juez, mire usted, le va a dar a la administración nada más que 5 días. No le va a dar ni 20 ni 30, le va a dar 5, porque esta es una medida urgente. Pero no solo le va a pedir que informe las causas, también le tiene que pedir el plazo dentro del cual se va a expedir. Ese informe que elabora la administración debe ser puesto en conocimiento, se le da traslado al peticionante también por otros 5 días. Breve, 5 días hábiles judiciales, 5 días hábiles judiciales.
Ahora, el peticionante puede no contestar el traslado, puede no oponerse, puede dejar vencer el plazo de los 5 días, digamos, para expedirse, y ahí el juez va a resolver. Y el juez tiene dos vías, digamos, dos opciones para resolver. El primero es que acepta el plazo que está informado por la administración, lo acepta y dice, bueno, está bien. Y para esto la propia ley le pone algunas pautas interesantes. No solamente que evalúe la razonabilidad en base a la naturaleza del acto o a la complejidad que puede tener un dictamen, sino también que tenga en cuenta si hay trámites pendientes y que tenga en cuenta la demora que ya incurrió. Porque si además la administración me pide 3 meses, pero ya viene con 2 de atraso, parecería medio irrazonable, ¿no? Esto de que se le acepte tan simple a la administración ese plazo en la que pretende contestar cuando no existe una complejidad. Es decir, en definitiva, fíjense ustedes que está utilizando cierto criterio adaptado al procedimiento administrativo de cómo valorar ese plazo razonable que la Corte Interamericana en su momento también desarrolló. La segunda opción que tiene el juez, ni más ni menos, es, a ver, que considerar que el plazo que informa la administración es totalmente irrazonable. Entonces, en ese caso, el juez es el que le fija el plazo y le dice a la administración, usted debe pedirse en tal tiempo. Es muy importante esta acción judicial. No hay una decisión sobre el fondo. El juez no le dice a la administración lo que tiene que responderle, ni si le tiene que decir que sí ni que no. Lo que le dice es, responda, conteste, hace la tutela administrativa efectiva, hace a una verificación en la práctica del plazo razonable, porque si no cumple la administración con ese derecho, se la exige el juez independientemente de la petición. Por supuesto que es apelable, antes no era, antes era inapelable y no se sabía lo que podía ser apelable o no, ahora la ley ha sido muy clara. Esta resolución del juez, por supuesto que es apelable, y es apelable cuando no hace lugar directamente a la acción de amparo porque considera que no existe ese plazo irrazonable, cuando acepta el plazo propuesto por la administración o cuando fija un plazo para que la administración se pronuncie y hay una oposición. Y, por supuesto, que la desobediencia genera una responsabilidad disciplinaria en última instancia para aquel responsable de tener que cumplir con el mandato judicial sin perjuicio de otros tipos de responsabilidades. Es una figura muy importante, es una figura complementaria del silencio, es una opción que tiene el peticionante. Es algo que permite una articulación entre los derechos que involucra un proceso judicial, y esto muestra en definitiva cómo a veces no tengo que recurrir al accionar judicial en la impugnación de un acto o cuando no tengo un acto y tengo un daño que me producen y yo tengo otras vías para recurrir a la justicia, pero lo que quiero es que la administración actúe. Y esto me parece que es un rol muy importante en el control judicial. No podemos cargarle al Poder Judicial las ineficiencias de la administración. La administración se tiene que hacer cargo de sus propias ineficiencias. El proceso contencioso administrativo tiene que ser un proceso para la defensa de los derechos, porque es una herramienta más que tiene en el Estado de Derecho, en el Estado constitucional de Derecho, el particular para defenderse. Pero las deficiencias de la administración tienen que ser deficiencias que ella misma, evidentemente, solucione. Porque de nada me sirven los principios del artículo 1 bis incorporados si la administración no los pone en práctica. Entonces, esta norma, este artículo 28 con el amparo por mora, a mí me permite, antes de llegar a la impugnación del acto, porque quizá después tenga que impugnar el acto, porque me dictó un acto contrario a mi petición. Esto lo que pone en evidencia es una ineficiencia de la administración y el juez, entonces, es quien obliga con plazos breves, con una acción muy corta, muy simple, pero muy de defensa de derechos. No solamente hay que defender el derecho cuando el acto administrativo es contrario
a la petición. Hay que defenderlo en toda la tramitación del procedimiento administrativo. Por supuesto que dentro de la tramitación de un procedimiento administrativo podré interponer quizás, si hay lugar, alguna medida cautelar. Tengo la importancia de la vista, del acceso a la información en el procedimiento y la negativa al acceso a la información del procedimiento me puede dar lugar a una acción de amparo por mora, según la ley 27.275, pero además tengo prevista la vista del procedimiento administrativo en la ley del procedimiento administrativo y puedo tener una cantidad de avatares dentro de esa tramitación. Pero lo importante es que yo tengo una acción judicial que me permite, antes de poder discutir el fondo de la cuestión y de entrar en el verdadero proceso, articular otro proceso para que cumpla la administración con la tutela administrativa efectiva. No tengo tiempo para hablar de otras modificaciones importantes. Eh, el agotamiento de la vía sigue existiendo, un agotamiento de la vía que en el caso del acto definitivo, el acto que decide sobre el fondo de la cuestión, o aquel acto que no decide sobre del fondo de la cuestión, pero que se impide la tramitación administrativamente, puede, en definitiva, debe agotarse la vía a través del recurso jerárquico, y esto es muy importante. Por supuesto que el silencio es otra de las causas por las cuales puedo ir directamente a la impugnación judicial y no agotar la vía administrativa, como lo mismo una figura de vías de hecho que me permite impugnar, ir directamente a la justicia y no agotar la vía administrativa. Ahora, esta vía administrativa existe, se mantiene, pero además la ley me introdujo algunas, eh, algunas excepciones. Frente al acto de alcance particular que tiene carácter definitivo o que me impide totalmente la tramitación de la pretensión, hay que agotar la vía, salvo que, dice el régimen, y da algunos supuestos. Y solamente voy a mencionar dos. El caso del ritualismo inútil. Cuando existe una clara conducta del Estado de que se mantiene en una posición y es totalmente ineficaz recurrir, porque el Estado viene, en esto viene reiterando determinado tipo de decisión, lo mantiene en el tiempo frente a los mismos hechos, hay ritualismo inútil. Esto es una figura que en el caso del acto administrativo de alcance particular me estoy refiriendo, ¿eh? También ha sido muy desarrollado por la doctrina. Y el otro caso, y esto tengo que hacer una aclaración, en la Argentina no existe corte constitucional. El control de constitucionalidad es un control difuso. El último intérprete de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se excepciona la interposición del recurso jerárquico como agotamiento de la vía administrativa en el caso que se impugne, o sea, que la impugnación se base en la invalidez o inconstitucionalidad. Fíjense ustedes, invalidez o inconstitucionalidad de una norma legal, de una norma de jerarquía legal, o incluso superior, dice, que el acto impugnado aplica. El acto aplica una ley que es inválida para el particular o inconstitucional. En ese caso, no es necesario agotar la vía administrativa. Después tenemos agotamiento de la vía administrativa, por supuesto, en los actos administrativos de alcance general, y tenemos también, cuando no hay acto, cuáles son esas etapas administrativas que hay que cumplir antes de demandar al Estado judicialmente. Vuelvo a agradecer a la querida Universidad Andina Simón Bolívar, al área académica de Derecho, a todas sus autoridades, al señor rector y a las queridas profesoras Edi de la Guerra y Lina Parra. Muchas gracias.